Muy buenas, mi nombre es Edison Alejandro y en este caso vamos a realizar el ejercicio 11.51 perteneciente al libro de Beer Johnson y bueno, para el área de cinemática o dinámica. En este caso lo que nos dice el ejercicio es que el collarín A empieza a moverse desde el reposo y se desplaza hacia arriba con una aceleración constante. Si se sabe que después de 8 segundos la velocidad relativa del collarín B con respecto al collarín A es de 24 pulgadas sobre segundo, determine A las aceleraciones de A y B la velocidad y el cambio en la posición de B después de 6 segundos. En este caso lo que hay que tomar en cuenta entonces es de primero la referencia de las distancias. Ahora, este término se denomina datum, aunque pues en este caso cualquier expresión de X funciona. Básicamente lo que esto nos permite hacer es calcular mucho más fácil lo que son las distancias respectivas. Entonces, si tomamos un punto de referencia inicial, con eso podremos hacer las siguientes medidas para lo que es el collarín A y el collarín B. Entonces, pues la distancia XA viene siendo del punto 0 hasta el punto A y el punto 0 hasta el punto B viene siendo la distancia XB. También hay que tomar en cuenta otras cosas que no necesariamente se plantean en el ejercicio, pero sí cuando hacemos el cálculo de las distintas distancias de las cuerdas, porque, por ejemplo, si vemos bien, es una sola cuerda lo que viene siendo este sistema de poleas. ¿Por qué? Porque si arrancamos desde este punto fijo, vemos y cruzamos acá por la polea de acá, así como también esta polea de acá, seguimos el trazo de la cuerda, otra vez cruzamos la polea de acá y terminamos como en este soporte, pues podemos ver de que es una sola cuerda, por lo que la vamos a tomar en cuenta como longitud, la longitud de la cuerda, en este caso expresada por acá. Y también hay que tomar en cuenta de que el sistema pues tiene ciertos pedazos de cuerda que no son muy importantes a la hora del cálculo porque, por ejemplo, vamos a arrancar a hacer ecuaciones en base a distancias, pero para obtener la velocidad y la aceleración, que va a ser lo que nos va a interesar para los primeros incisos de nuestro ejercicio, pues no va a ser muy relevante. Por lo que una constante más otra constante más otra constante viene siendo otra constante. Y ahora, pues si esas constantes las pasamos a restar con otra constante que viene siendo nuestra longitud, pues no va a ser muy relevante, por lo que luego de hacer la derivada de la distancia para obtener la velocidad, nos va a dar que la derivada de una constante es cero. Entonces no va a ser muy relevante cuánta cantidad de constantes agreguemos. Entonces eso es una parte del ejercicio. Lo otro es que, bueno, como se sabe, hay que derivar la distancia para obtener la velocidad y con la velocidad derivada también vamos a obtener la aceleración, que es lo que nos piden directamente en el inciso A. Entonces, teniendo este tipo de cosas en cuenta, también hay que tener una última referencia más, que es cómo estamos tomando el ejercicio. Pues nos dicen que este es el estado inicial del sistema, todo quieto, sin velocidades y pues a las distancias que nos están proponiendo, pero luego pues se va a mover el collarín A desde de 0, va a moverse hacia arriba con una aceleración constante. Luego de cierto tiempo pues tendremos que analizar luego lo que es la velocidad y el cambio de la posición en B y las aceleraciones de estas mismas, pero eso ya viene siendo con el desarrollo del ejercicio. Entonces pues también hay que tomarlo en cuenta para cuando se muevan pues determinar todo este tipo de cosas. Bien, arrancamos con lo normal, que viene siendo determinar las distancias. Entonces, tenemos dos veces el cable de A, entonces tenemos dos veces XA, y pues esta distancia le estamos agregando también XB, que viene siendo el otro pedazo de cuerda que también nos falta para terminar todo el cable. Y finalmente, pues ahora toca obtener lo que es la distancia del cable rojo. En este caso, pues funciona el hacer una diferencia entre XB y XA, porque pues digamos, si restamos esta parte grande del cable imaginario con esta otra parte, nos quedaría un cable que va directamente hacia acá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues hay cierta parte del cable que no tenemos, entonces es como si tampoco la tuviéramos de este lado. Así que técnicamente hablando, funciona el utilizar este recurso porque pues determinaríamos lo que es la medida del cable rojo, no habría otra forma de hacerlo. Luego de eso, pues entonces hacemos lo que son términos semejantes y si tenemos 2XA menos XA, pues tendríamos XA y luego tendríamos XB más XB, 2XB. Directamente haríamos las derivadas tanto para la velocidad como para la aceleración, que pues viene siendo lo mismo en términos de constantes,
al menos porque estas están junto a una variable, y ya luego lo que son las variables las cambiaríamos en base a lo que estamos buscando, o sea, la derivada de distancia, velocidad, y la de velocidad viene siendo aceleración. Luego de esto, pues podemos comenzar a trabajar con la aceleración al despejar cualquiera de las dos. En este caso, la aceleración de A es igual a menos 2 veces la aceleración de B. Funciona porque si lo vamos a reemplazar luego para la ecuación general que vamos a trabajar justo ahorita, pues podemos reemplazar una para obtener la otra y con la otra obtener el otro valor, porque no nos están dando aceleraciones, las tenemos que investigar. Entonces, para esta parte de lo que es el sistema, nos dicen que tenemos un tiempo de 8 segundos que transcurrieron para lo que fue toda la acción del movimiento. Luego también nos están diciendo que tenemos una relación de 24 pulgadas sobre segundo, una relación de estilo resta o, bueno, disminución de velocidades. Y pues también nos están dando que como el sistema arranca desde cero, es una velocidad cero inicial. Finalmente también hay que tomar en cuenta esta fórmula general porque pues con esta es que vamos a comenzar a trabajar lo que viene siendo las otras velocidades. Lo que pasa con esto es que, claro, si tenemos la velocidad inicial y nuestra velocidad inicial es de cero, pues para cuando trabajemos la velocidad de A y la velocidad de B, pues no tendremos en cuenta ninguna de las dos la velocidad inicial, porque si no se mueve una, tampoco se va a mover el otro. Entonces tendríamos la aceleración de A por el tiempo y la aceleración del B por el tiempo. Así como también pues podremos decir lo mismo cuando vayamos a trabajar con la aceleración de A y pues esto lo reemplacemos, por lo que si se pueden dar cuenta, lo único que hice aquí fue tomar en cuenta esta fórmula y le reemplacé la aceleración de A con esta misma expresión de la aceleración que habíamos obtenido con el sistema de cables. Entonces pues esto viene siendo el trabajo que vamos a realizar pues justo ahorita. Entonces, para el inciso A vendría siendo tomar en cuenta la ecuación de la relación entre las velocidades que podemos expresar luego de hacer todo este desmenuzado y pues respectivamente ponerlas acá. Luego de esto pues tenemos que también agregar el dato inicial que nos dan de 24 pulgadas sobre segundo y con esto pues ya obtendríamos tiempo y tendríamos las aceleraciones para poder hacer el respectivo cálculo de ambas. Entonces, 24 es igual al tiempo, porque aquí estamos juntando ya términos iguales, entonces estamos haciendo factorización. Y pues solo sería agregar el tiempo que está multiplicando por la aceleración de B menos la aceleración de A. Pues al hacer la respectiva multiplicación va a darnos lo mismo. Luego de esto, hacemos que 24 es igual al tiempo de AB y solo reemplazamos la aceleración de A con la que ya habíamos tomado en cuenta anteriormente. Y con esto pues solo sería aplicar signos, ley de signos, que sería menos por menos más. AB más 2AB vendría siendo 3AB y se está multiplicando esto por el tiempo. Para reducir un poco más lo que es la escritura, pues solo pase directamente el tiempo que está multiplicando esta expresión a dividir. Y pues entonces pues ya tendríamos un tiempo que nos están dando justamente en el ejercicio. Entonces solo sería reemplazar el tiempo, que no necesariamente hay que expresar siempre lo que son las distintas medidas, tipo los segundos o pues metros, pulgadas, etcétera, por lo que generalmente pues para este tipo de cálculos no había mucho problema. Sabemos que la aceleración va a llegar a un punto en el que vamos a tener una medida de longitud sobre una medida de tiempo al cuadrado. Pero bueno, en este caso también hubiera sido interesante ver cómo sería para cancelar las distintas medidas y cómo obtenemos la aceleración. Pero bueno, en este caso tenemos entonces que 3 veces la aceleración de B es igual a 24 sobre 8, que vienen siendo 3 pulgadas sobre segundo cuadrado. Y esto, pues entonces tendríamos la aceleración de B, que es lo mismo que 3 pulgadas sobre segundo cuadrado, sobre 3. Y bueno, la aceleración de B vendría siendo ya 1, vendría siendo 1 pulgada sobre segundo cuadrado. Ahora, también hay que tomar en cuenta que para este tipo de ejercicios, como siempre se hace, hay que tomar en cuenta las direcciones, porque eso es lo que determina hasta qué parte o qué posición vamos a terminar con tanto A como B. Aunque bueno, en el ejercicio solo nos piden B, pero pues es bueno tener en cuenta este tipo de cosas para hacer bien los cálculos, aunque son más de tipo de dirección. ¿Qué pasa? No podemos analizar del todo el sistema. O sea, aquí ya está analizado por lo que ya se hizo el ejercicio, pero si nos damos cuenta, tenemos que el mismo collarín A está subiendo, no solo su aceleración, sino que también su velocidad. Esto
debido a que, claro, si su aceleración comienza directamente a llevar al collarín hacia arriba, pues la velocidad también tendrá esa misma dirección. ¿Qué pasa? En algún punto el collarín A va a llegar, digamos, a una distancia de este estilo y bueno, cuando este collarín A llegue a esta distancia, pues sabemos de que B no va a subir con él respectivamente. ¿Por qué? Porque este cable lo que nos está mostrando es que el soporte se va a llevar el cable hacia acá arriba y lo que va a hacer es que esta parte de cable de XA se va a comenzar a reducir hasta que llegue a estar justo o muy cerca de la polea. Y luego pues entonces ese cable que se utilizó acercándose el collarín A pues se va a utilizar ahora para que el collarín B comience a bajar directamente. Entonces eso ya nos da una muestra de hacia qué direcciones va a llegar el collarín B. Entonces, pues si ese es el caso, tenemos el primero que el collarín B tendría una aceleración hacia abajo. No necesariamente hay que ponerle el negativo, pero pues ya con la dirección es más que suficiente. Ahora, si reemplazamos esta misma aceleración en el A, pues tenemos que nos daría menos 2 por la aceleración de B, que ya tenemos acá, y esto nos vendría dando menos 2 pulgadas sobre segundo cuadrado. Ahora, acá hay varias formas de interpretarlo. Lo primero es que el negativo, porque el negativo es un indicador de a qué dirección va, nos diría que la aceleración de A va hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Como es con respecto a B, nos está dando la proposición a la que iría con B. Es decir, que en realidad lo que hace la aceleración de A es ir hacia arriba, tal como se muestra en el ejercicio, como el collarín A sube, pues la aceleración y la velocidad se aplican hacia arriba. Pues no respectivamente nos dicen si acelera o desacelera, sino hasta que hacemos los cálculos y pues de todas formas nos muestra hacia qué dirección va a tender A, entonces sabemos hacia dónde respectivamente va a terminar A y por ende sabemos qué sentido va a tomar esta misma. Entonces este menos indicativo de hacia abajo en realidad es un indicativo de hacia dónde va, hacia arriba. Aunque bueno, otra forma de tomarlo en cuenta es que si lo hacemos con respecto a B, nos diría que entonces A va a comenzar a descender. Pero el negativo podría darnos una idea de que en realidad está haciendo lo contrario a lo que está haciendo B, o sea, subir. Entonces, pues hay varias formas de interpretar la manera, pero yo creo que la más obvia es dando el sistema de que si esta sube, esta baja, entonces básicamente vendría siendo más que todo la posición con respecto a B en base a A. ¿Qué más? Listo, ya tendríamos una parte que ya tendríamos aceleraciones con que trabajar, pero entonces ahora tendremos que hacer el inciso B, que nos pide la velocidad y el cambio en la posición de B después de 6 segundos. Entonces ya tenemos un tiempo luego para tener que trabajar. También hay que tomar en cuenta que entonces tenemos otra vez velocidad inicial de 0, por lo que así es como arranca el sistema. Finalmente necesitamos la velocidad final del collarín B y la posición o bueno, la diferencia de posición a la que llega este. Es decir, el desplazamiento que llega desde el punto inicial hasta el punto final. Se expresa como delta de B, ya es por conveniencia. Y bueno, ya tenemos un dato extra con que trabajar, que es la aceleración, porque ya nos lo había dado directamente. Se puede poner el menos por lo que es la dirección hacia abajo o poner la flechita directamente. En este caso, para lo que viene siendo la velocidad de B, tomamos en cuenta esta ecuación predeterminada y comenzamos a hacer el cálculo. Como obviamente la velocidad inicial es de 0, no tomaremos en cuenta lo que es la velocidad inicial de B. Y solo tendríamos en cuenta aceleración por tiempo, que vendría siendo de menos 1 pulgada sobre segundo cuadrado multiplicado por 6 segundos. En este caso viene siendo que la velocidad de B es lo mismo que menos 6 pulgadas sobre segundo cuadrado y en este caso pues el menos sí nos da un factor de hacia qué dirección va a agarrar el bloque, el collarín, entonces va a ser hacia abajo. Entonces aquí ya no habría problema de en qué dirección va a agarrar. Lo mismo vendría siendo para su desplazamiento. Si el collarín B nos está diciendo que tiene una aceleración hacia abajo, lo mismo una velocidad hacia abajo, pues es obvio determinar de que la posición a la que va a estar el collarín es más bajo de lo que estaba antes. Entonces, pues tomaremos en cuenta otra fórmula que es para determinar la posición y en este caso, pues la velocidad no la tendríamos que tomar en cuenta nuevamente, por lo que tampoco tomamos esta parte. Y solo tendríamos que tomar en cuenta un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Esto ya es por fórmula, entonces viene siendo que un medio
por menos 1 pulgada sobre segundo cuadrado se está multiplicando por 6 al cuadrado, el tiempo, 6 segundos. Entonces tendríamos que vendría siendo el desplazamiento de B igual a menos 36 sobre 2, o sea, el desplazamiento de B fue 18 pulgadas hacia abajo, o sea, 18 pulgadas que este mismo collarín baja. Y ya, este vendría siendo lo que son la resolución del ejercicio, entonces ya tendríamos la posición, ya tendríamos la velocidad y ya tendríamos las aceleraciones de A y B. Entonces ya quedaría concluido el ejercicio. La verdad agradecería que se suscribieran al canal, que me dieran likes y también que por favor comenten si les gustó el video y si les parece bastante interesante. La verdad, mucho del tiempo que no estuve subiendo videos fue por trabajar en otros tipos de proyectos, pero la verdad ya tengo algunos ejercicios más guardados, entonces voy a seguir haciendo este tipo de cosas. Muchísimas gracias y que estén muy bien.